Aquí, por supuesto, pues, todavía vía remota, porque así todavía los protocolos de salud. Mi queridísima, admiradísima Irma Cermeño, escritora, que acabas de publicar y presentar este maravilloso libro. Para quienes conocemos tu pluma, la verdad es que siempre agradecidos de ver nuevamente tu poesía, porque tú tienes una pluma muy poética, aunque sea prosa, y siempre volverla a ver en el papel es un motivo de celebración. ¡Sangre! ¡Sangre! Ya está afuera, Sangre ya está listo para que lo lean todos y todas en nuestro país. ¿Cómo estás, Irma? Muy buenas noches. Gracias por venir con nosotros aquí a Sierra. Hola Yuri, feliz de saludarte. Gracias por lo que dices. Oye, una historia que la verdad es que nos retrata a los mexicanos y a las mexicanas desde rincones que no necesariamente habíamos logrado ver con la lupa con la que tú nos ves, Irma Cermeño. Sí, es una historia que es irónicamente muy vigente, ¿no? Tristemente muy vigente. Hace tiempo que yo quería retratar esta historia de este asesino a sueldo que es el Remington, un cuñado de María Félix, poner dos masculinidades en lugares muy extremos a convivir. Uno de los personajes principales con la mirada muy puesta sobre la mujer y sobre los abusos y violencia hacia la mujer, bueno, casi desde siempre, ¿no? Y luego una mujer, una bordadora, que aparentemente es un personaje que aparece poco y que luego es ella quien detona todas las cimas y los abismos en estas historias que se cruzan. Esta historia que además la presentó hace poquito, si no me estoy haciendo bolas, cosa de un mes, nuestro muy querido y admirado Guillermo Arriaga, que también pues es uno de los principales eh, estudiadores desde lugares inusuales de lo que pasa en el territorio nacional, en el territorio, sobre todo en el norte de México. La historia que tú nos presentas no es en el norte, pero sí abarca y se da una asomada a ese México bárbaro, pero insisto, con una lupa que no necesariamente había utilizado nadie antes. Irma. Ay, gracias. Yuri. Sí, sí, fue un privilegio tener a Guillermo recomendándolo, incluso recomendándola en la contraportada. Imagínate, ¿no? Un narrador de ese tamaño y además alguien que cuestiona mucho el porqué de la historia, el porqué de los personajes y que te está picando en la cresta un poco para atreverte a contar lo que quieres contar exactamente, ¿no? Estoy muy contenta con esta historia, Yuri. ¿Por qué se llama Sangre, Irma? Pues sangre como los lazos que nos unen siempre, sangre como la sangre que se derrama a lo largo de sus páginas también, la sangre que redime y la sangre redentora. No solo es la historia de un crimen, también es la historia del abandono, de la búsqueda permanente del padre, de sustituir al padre por el abandono sufrido con una leyenda, ¿no? La caída del héroe, lo cual a mis ojos significa crecer, ¿no? Cuando tenemos ese héroe de niños y bajarlo del pedestal es crecer, es madurar. Un poco es así, ¿no? La mirada fue un reto escribir desde dos voces masculinas, ser un narrador desde esta voz masculina con una visión femenina, desde luego, ¿no? Y bueno, el retrato de la época y que tristemente cambia la forma, pero no el fondo. En México en aquel entonces muchas cosas se resolvían en efecto, ¿no? Como en tiempos de Remington, ¿no? A balazos. Y en efecto, bien lo dices, sigue siendo una historia trágica y dolorosamente actual, porque lamentablemente yo que todos los días tengo el privilegio y la oportunidad de narrar el acontecer diario de nuestro país, lamentablemente pues parece que pocas cosas han cambiado con los años. Así es. Aquí cuenta mucho, bueno, uno de los personajes es Jalisco, ¿no? Así es. Y estas desapariciones de estas mujeres, en el caso de esta historia, desapariciones, el dolor de los padres en esa búsqueda, eh,
Pues esta corrupción, impunidad perpetua, ¿no? Este vivir bajo la propia ley, que es macho y plomo, esto de no encontrar justicia, esto de tener un precio, ¿no? Mi vida tiene un precio. Entonces, bueno, quitas el traje de charro y es dolorosamente actual, ¿no? Oye, Irma, yo sé que además tú de tener esta pluma privilegiada, te lo he dicho siempre, desde la primera vez que te leí, la verdad es que, digamos, tener el aplomo para sentarte y escribir y contar estas historias, debe ser no solamente en un sentido desgarrador que lo es para cualquier mexicano o mexicana, sino también un reto absoluto para encontrar justamente esos lugares a los que desde las artes, sea bien la literatura, la poesía, el cine, el teatro, incluso la música, a veces nadie ha logrado retratar y redactar de esta manera como lo haces, ¿eh? Gracias, Yuri, gracias. Mira, es a lo que más aspiro, desde luego poder decir, hay que voltear hacia acá también, ¿no? Más allá de lo que vemos todos los días en las noticias, también retratar el, el tránsito de estas mujeres eh, que son arrasadas con tanta violencia, ¿no? Con tantas violaciones a sus derechos más elementales, con tanta con tanta exigencia, la madre que debe ser una madre inmaculada, una madre que solo es una madre, ¿no? Que deja de ser una mujer, que es como si esas facetas, todas las aristas que somos desaparecieran por ser madre, ¿no? O por ser abuela o por ser... Estas historias también son mujeres muy bragadas, ¿eh? Son mujeres muy calzonudas, son mujeres estas alteñas. Esto casi toda la historia sucede en los Altos de Jalisco. También son mujeres que saben defender lo que quieren y lo que persiguen y son historias que yo, bueno, conocí bien, más allá de una investigación, conocí y conozco en mi piel muy bien. Y esto era donde yo quería invitar a poner ahí la mirada, ¿no? ¿Vas a tener alguna otra presentación? Acabas de tener esta con Guillermo Arriaga, Irma Cermeño. ¿Vas a tener alguna otra donde nos invites a la gente que nos escucha? A mí también. ¿Va a haber Y una claro, pronto? vamos a inventar una pronto. Estamos haciendo un book tour, una buena promoción, lo editó Textofilia y estamos armando nuevas presentaciones. Sí, Yuri, claro, encantada. Y por lo pronto ya está en papel, también lo podemos encontrar en formato electrónico. Ahí está Sangre, Irma Cermeño con Z, para que de verdad no se pierdan lo que encuentren tuyo, no nada más sangre, sino lo que encuentren tuyo, porque eres una de las plumas que yo más aplaudo aquí ahora sí que en el paisaje literario de nuestro país. Y lo sabes, te aplaudo siempre, querida, y agradezco siempre que te sientes frente a la página en blanco y con esa valentía y con ese aplomo y con esa poesía que siempre te ha habitado, nos pongas tus letras enfrente porque nos mueven sí o sí hacia lugares diferentes a los que estamos cuando agarramos tu libro y lo empezamos a leer. Gracias, Yuri. Eso persigo. Te agradezco la lectura, te agradezco cada palabra que dices. Ojalá se asomen, ojalá me acompañen a ver este retrato del México que venimos y seguimos siendo. Gracias. Te mando un beso enorme. Sangre, Irma Cermeño, insisto, con Z. De verdad, no se pierdan lo que encuentren de esta escritora maravillosa que tenemos en nuestro país. Tengo que ir a la pausa.